Bien, perfecto. Entonces, ¿qué les iba a decir? Vamos a comenzar. Lo Una que estoy consulta, compartiendo, profe. ¿qué? ¿Ese Power está subido o lo sube después de la No, clase lo usted? subo después de la clase. Ah, listo. Perfecto. Es una especie de compendio o de resumen para que ustedes puedan hacer un chequeo rápido después de haberlo estudiado de lo que es el aparato digestivo. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de los fármacos actuantes en el aparato digestivo. Son los antiulcerosos, los antieméticos y eméticos, los antidiarreicos y los laxantes. ¿Alguno me puede contar un poquito de los antiulcerosos? ¿Qué se acuerdan que vieron con Patricia? Qué silencio, ¿eh? ¿No recuerdan nada? Yo, profe, por mi parte, no, a la otra profe no le entiendo mucho cómo explica la materia, si no, no le entiendo, por eso prefiero escucharlo a usted. Bien, Yo no estuve en la clase pasada, en la clase del miércoles. bien, bien. Bueno, entonces vamos a intentar darles una explicación rápida de todo esto. Así que bueno, vamos con esto. Los antiulcerosos. Los antiulcerosos se utilizan para el tratamiento de alteraciones gastrointestinales relacionadas con la hipersecreción gástrica. ¿Qué quiere decir esto de la hipersecreción gástrica? Tenemos el ácido clorhídrico por sobre todo, que es lo que nos va a comprometer la mucosa gástrica si hay una hipersecreción. Entonces se puede dar una gastritis erosiva, una hiperacidez gástrica, esofagitis por reflujo o una úlcera gastroduodenal, que sería el peor de los casos. Muchas veces una gastritis erosiva o una úlcera gastroduodenal tienen que ver a veces con alguna bacteria. Entonces, esa bacteria se llama Helicobacter pylori y muchas veces están asociadas estas gastritis o úlceras a, a este agente infeccioso. Entonces yo les voy a contar luego cómo lo vamos a tratar. Bien, volvamos al tema de cómo podemos hacer para inhibir la secreción gástrica. Una es utilizando antihistamínicos del tipo H2. La otra es inhibidores de la bomba de protones. La otra es la utilización de anticolinérgicos. La otra sería, si es más leve, neutralizantes de la secreción gástrica, como los antiácidos, o protectores de la mucosa. Y luego, vamos a dejarlo para el final, los antiinfecciosos cuando, cuando tenemos Helicobacter pylori. En realidad, cuando vemos una gastritis que no cede o una úlcera gastroduodenal, podemos sospechar que hay Helicobacter pylori. Pero si no, lo que habría que hacer es tomar una muestra y ver efectivamente si existe ese Helicobacter pylori. Bien. Acá tenemos, esto después se los voy a dejar en el Moodle. Acá vemos inhibidores de la bomba de protones. Después tenemos los bloqueadores de los receptores H2, que son los primeros que vimos. Los antibióticos que se pueden utilizar. Y los antiácidos alcalinos. Bueno,
Inhibidores de la secreción ácida. Antihistamínicos H2. Cimetidina, ranitidina, famotidina. Les cuento que la ranitidina, acá en Argentina, se está dejando de utilizar la forma oral, la forma farmacéutica oral, y estamos solamente trabajando con la ranitidina que se va a dar en forma parenteral. Estas disminuyen la secreción ácida mediada por la histamina al producir un bloqueo competitivo irreversible de los receptores H2 en la mucosa gástrica. Se absorben bien por vía oral con una biodisponibilidad del 50%. Traspasan barreras distribuyéndose en todos los tejidos, incluso alcanzan el líquido cefalorraquídeo, feto y leche materna. Esto es importante porque a veces algo como tan conocido como la ranitidina, que la gente por ahí lo tomaba sin control, fíjense que pasa el líquido cefalorraquídeo al feto y a la leche materna. Sufren parcialmente metabolismo hepático y se excretan por vía renal. Se administran, estos fármacos se pueden administrar con las comidas y son pocos los efectos adversos. Tengan en cuenta que interaccionan con los antiácidos, por ejemplo, con el bicarbonato de sodio. Entonces, si yo lo doy con un bicarbonato de sodio, lo más probable es que rinda menos o que haga menos efecto. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Estos son, ahora vamos con los inhibidores de la bomba de protones. Podríamos decir que estos, de todos los que se utilizan para problemas gástricos, son el caballito de batalla. El omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol y el esomeprazol. El esomeprazol diríamos que es el que está más de moda en este momento y quizás es de los que funcionan mejor. ¿Cómo vamos a administrar, que esto es muy importante para ustedes, un inhibidor de la bomba de protones? Un omeprazol, por ejemplo, que es el más conocido de todos, se da en ayunas a la mañana. Generalmente de 20 miligramos o de 40 miligramos según cómo sea el problema que estamos teniendo. Inhiben de forma irreversible la bomba de protones de la célula parietal gástrica, que interviene en el último paso de la formación de ácido independientemente del estímulo que lo provoque. O sea, impide que forme ácido la pared gástrica. Entonces, hasta que se acaba el efecto. Estos se dan por vía oral y se degradan a pH ácido. O sea, si cuando nosotros lo damos, estos comprimidos no son gastroresistentes, si no son gastroresistentes, se destruyen en el estómago y el efecto no es el deseado o no hay efecto. Entonces, es muy importante que sepan que la forma farmacéutica de cualquier inhibidor de la bomba, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, van a ser comprimidos gastroresistentes. Bien, entonces, se administran, acá esto está equivocado, que dice que se administran con las comidas. Se administran en ayunas a la mañana. Tienen pocos efectos adversos y como interacciones tienen la disminución de efectividad de anticonceptivos orales. Disminuyen la acción de antifúngicos. O sea, cuando yo tomo un inhibidor de la bomba de protones, tienen que tener en cuenta dos cosas. En el caso de una mujer que esté tomando anticonceptivos, tiene que tener cuidado porque pueden
bajar la efectividad de estos anticonceptivos orales. Y en el caso también de una, esto también va para las chicas, por ejemplo, si hay una situación de, ¿cómo se llama?, de alguna, ¿cómo se llama?, alguna micosis vaginal, si ustedes toman alguno de estos, esomeprazol, lansoprazol, van a tener una disminución de los antifúngicos que estén utilizando. Yo no me quiero meter mucho en esto porque todavía no los vimos, pero es bueno aclararlo y además en lo que es lo cotidiano. Claro, además saberlo. ¿Qué? Además saberlo, digo, tenerlo en cuenta. Por eso les digo, porque mucha gente se automedica, tiene acidez de estómago y toma omeprazol, toma esomeprazol, y los anticonceptivos orales descienden bastante su efecto. Ni les digo si están haciendo un tratamiento para el Mycobacterium pylori, que ahí utilizan probablemente amoxicilina. Entonces, las amoxicilinas, la mayoría, hay antibióticos que vienen del lado de lo que serían las familias de las penicilinas, que también bajan muchísimo el efecto de los anticonceptivos. Entonces, si estoy haciendo un tratamiento con un inhibidor de bomba más un antibiótico del tipo de la amoxicilina, podemos decir que esos anticonceptivos orales no van a funcionar nada. Entonces, es muy importante que tengan esto en cuenta. Así que, acá me preguntan qué quiere decir que inhiben de manera irreversible la bomba de protones. Irreversible mientras dura el efecto, ¿no es cierto? Esa bomba de protones mientras dure el efecto, no hay forma de revertir el efecto que han realizado en la pared gástrica. O sea, actúan sobre las células de la pared gástrica. Entonces, obviamente, cuando el efecto se termina, todo esto vuelve a normalidad. Por eso que generalmente un tratamiento con un omeprazol o un esomeprazol dura entre 28 y 30 días. Hay gente que los toma de por vida y eso es un error garrafal. Acá me preguntan, ¿hasta que se metaboliza dura el efecto? No, dura durante prácticamente todo el día, o sea, casi 24 horas. Por ejemplo, uno de 40 miligramos que lo tomamos a la mañana, más o menos va a tardar 1 o 2 horas hasta que el comprimido hace efecto y después dura prácticamente 24 horas. O sea, este tipo de el esomeprazol, el lansoprazol, por ejemplo, los de 40, se toman una vez por día a la mañana en ayunas. Así que es una sola toma diaria, durante 28 a 30 días. Ahí termina el tratamiento. O sea, después habrá que consultar con el gastroenterólogo para saber si esto continúa, cómo sigue el tratamiento. Y si hay que agregar un antibiótico o no. Ahora lo vamos a ver. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Sí, discúlpeme, justo se me cortó esa parte donde explicaba de los inhibidores de la bomba. O sea, esa reacción que hace de poder cortar el efecto anticonceptivo es solamente si se mezcla con un antibiótico. No. No te equivoques. Solitos cortan, o disminuyen la efectividad de un anticonceptivo. Los antibióticos del estilo de la amoxicilina sí prácticamente te cortan el efecto.
Y si vos estás tratando una gastritis severa con un inhibidor de la bomba más un antibiótico del tipo de la amoxicilina, ahí sí te puedo decir que cortaste el anticonceptivo oral totalmente. ¿Se entiende esto? Ah, ahí está, ahí lo entendí, profe, porque justo se había cortado en esa parte que usted explicó y no me había quedado claro. Por eso les digo, a ver acá, ¿por qué son aceitosos? Preguntan. No son aceitosos. ¿Y por qué llevan diluyente? A ver, Carolina, me gustaría que me hagas la pregunta, o Marisol, los que, para que... Hola, buen día. Sí, buenos días. Los que se administran vía endovenosa, que llevan un diluyente, los omeprazoles, generalmente los de 40. ¿Por qué Sí, se cuando es diluyen? endovenosa, estábamos hablando de vía oral en este momento, Ah, pero, bien, bien, bien. pero por eso, en vía, o sí, porque son más bien pesados el líquido y llevan un diluyente, exacto. Sí, eso sí. Bien, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con los antiácidos. Los antiácidos son sustancias que reaccionan con el ácido clorhídrico y lo neutralizan. Acá tenemos el bicarbonato de sodio, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio y su combinación y el almagato. Su efecto dura entre 3 y 4 horas. Las formas más utilizadas son las formas líquidas. Les cuento, esto hace mucho tiempo atrás, incluso hoy, el bicarbonato de sodio, hay gente que por ahí tiene acidez y lo que hacen es tomar un vasito con agua y bicarbonato de sodio. Esto calma 2 o 3 horas y luego vuelve el problema. No es malo, o sea, ustedes están alcalinizando el medio, tampoco es malo, pero recuerden que si están utilizando un inhibidor H2, como por ejemplo la famotidina o la ranitidina, tengan en cuenta que si lo mezclan con bicarbonato de sodio, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, van a disminuir la capacidad de estos, ¿cómo se llama? De estos inhibidores H2. Protectores de la mucosa. Puede ser que cuando pasa el efecto de los antiácidos, la acidez es mayor, incluso que cuando estaba antes, Lo que porque pasa, hace que se compense y se produzca más ácido, ¿puede ser? Estefanía, mira, a veces pasa esto. Lo que pasa es que mucha gente se equivoca y piensa que con un antiácido lo que hace es solucionar el problema, pero en realidad está pateando la pelota para adelante. En realidad, cuando uno sufre de acidez, después, bueno, también está la acidez que tienen las embarazadas y todo eso. Lo importante es hablarlo con el médico, primero con el médico clínico y después hablarlo con el gastroenterólogo. Entonces, esa sería la manera de tratar algo de esto. No utilizar el sistema tan común en la Argentina de automedicarse o ir a preguntarle al farmacéutico cómo hacemos para que se nos vaya esta acidez. Igual, ustedes fíjense que las propagandas que hay en la televisión incluso hacen que la gente, ¿cómo les podría decir? Incitan a que la gente se automedique. No sé si ustedes han visto unas que hace Moldaski y otras que hacen, que es como que solucionás el problema, pero no, hay que ver el médico. Eso es fundamental. La de Franchella también, que toman el genial. Exacto. Hay un montón de propagandas. Si ustedes se ponen, si se fijan en el horario
podríamos decir, premium de la televisión, todo tiene que ver con medicación o automedicación para las hemorroides, para problemas de micosis vaginal, para ¿cómo se llama? Para los problemas gástricos. Y realmente siempre es bueno ver al médico, o sea, ver qué es lo que a uno le... Exacto, bueno, es hacia top. Es fundamental el no automedicarse, porque a veces lleva a grandes problemas y a enmascarar cosas que pueden ser otras cosas. Así que los protectores de la mucosa aumentan los mecanismos protectores o establecen una barrera física o ambas cosas, protegiendo la mucosa esofágica y gastroduodenal de la acción corrosiva del ácido clorhídrico y de la pepsina. El sucralfato, el bismuto coloidal, el misoprostol. Son muy buenos frente al Helicobacter pylori y tienen pocos efectos adversos. Si bien son muy buenos frente al Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori siempre o casi siempre lo vamos a tratar con un inhibidor de bomba más un antibiótico que generalmente es amoxicilina. Salvo que el paciente sea, que tenga algún tipo de inconveniente con la amoxicilina, que sea alérgico, por ejemplo, entonces vamos a dar otro tipo de antibióticos que ya lo vamos a ver. Bien, esto es lo que yo les contaba recién. Un inhibidor de la bomba de protones y vamos a dar un antibiótico como amoxicilina. Y en el caso de que este paciente sea alérgico, una claritromicina. Hay veces que hay que hacer alguna combinación entre amoxicilina y metronidazol, por ejemplo, cuando el caso sea muy severo. Pero podríamos decir casi con seguridad que con un inhibidor de bomba de protones como es omeprazol o esomeprazol, más una amoxicilina, vamos a tener cubierto el abanico para poder atacar perfectamente el Helicobacter pylori. Recuerden que si es alérgico a la amoxicilina, la opción es la claritromicina. Porque he escuchado en algunos exámenes por ahí una cefalosporina, pero las cefalosporinas son de la familia de las amoxicilinas y de las penicilinas, o sea, pueden dar alergia también. Entonces, recuerden que va a ser una claritromicina o una citromicina, pero la claritromicina es lo más correcto frente a una alergia a la amoxicilina. ¿Esto quedó claro? ¿Y el metronidazol ese, profe, para qué sería? Lo que pasa es que el metronidazol es un antibiótico que va a atacar otros grupos, o sea, está más enfocado a los gram negativos y podríamos decir, a bacterias un poquito más complicadas. Entonces, si vemos que con amoxicilina o claritromicina más un inhibidor de la bomba no se corrige, podemos llegar, pero eso lo tiene que evaluar sí o sí el profesional o la profesional que nos esté atendiendo, si agrega un metronidazol. Ustedes cuando hablen de cómo, o sea, o se les pregunte cómo vamos a actuar frente a una infección de Helicobacter pylori, inhibidor de bomba de protones, más un antibiótico que puede ser amoxicilina, y si es alérgico, será la claritromicina. No utilicen ninguno que sea de otro tipo porque no los va a complicar. Yo esto se los puse como para floreárselos o
o que tengan el detalle máximo. Pero si ustedes les preguntan cómo, ahí les dije cómo lo tienen que tratar. ¿Quedó clarito? Sí, sí. Muy bien. Vamos a ver un poquito de antieméticos. Los antieméticos se utilizan en el tratamiento de los vómitos de diversa etiología. Los neurotransmisores que controlan el vómito son la serotonina, la dopamina y la acetilcolina, la noradrenalina y la histamina. Estos fármacos van a actuar bloqueando estos neurotransmisores. Entonces, van bloqueando estos neurotransmisores, lo que se va a lograr es cortar o tratar de cortar el efecto del vómito. Y estos vómitos pueden darse en un caso de algún cáncer o de algún que esté tomando mucha medicación, y entonces necesitamos cortar de alguna manera estos vómitos. Muchas veces para el tema de que no se vaya a aspirar. Entonces, antagonistas serotoninérgicos, el dolacetrón, el más conocido, acá se los marqué con amarillo, es el ondansetrón, el granicetrón y el palonocetrón. Previenen las náuseas, o sea, piensen que el vómito, la primera parte del vómito son las náuseas, y los vómitos por quimioterapia y radioterapia. Como les dije antes, generalmente esto se da cuando estamos en un tratamiento de cáncer. Esto también guárdenlo para la bolilla de cáncer, que muchas veces es ir relacionando absolutamente todo. Estos antagonistas dopaminérgicos pueden también bloquear receptores serotoninérgicos, muscarínicos o histamínicos. Por ejemplo, la metoclopramida, la clevoprida, la domperidona, el droperidol, la plocorperacina y la prometacina, vía oral, rectal o intravenosa, para todo tipo de vómitos y también para los síntomas extrapiramidales. Muchas veces hay vómitos que se pueden dar por algún problema en los oídos. En fin, hay varias opciones que también pueden darse por, no sé, usted, alguno que haya navegado o por los aviones, en fin, hay varias opciones. Otros antieméticos, antagonistas muscarínicos y antihistamínicos. Previenen la cinetosis, puede ser la escopolamina, la ciclicina, el dimenidrato, la difenidramina. Difenidramina, el nombre comercial más normal sería el Benadryl. Actúan bloqueando los diferentes receptores de los núcleos vestibulares del oído interno y bloquean esta área con el centro del vómito. Esto es lo que les decía recién. Muchas veces, por algún tema en el oído, puede haber náuseas y vómitos, y generalmente se trabaja con antagonistas muscarínicos y antihistamínicos. Exacto, la metoclopramida es el Reliberan. Sí, ahí ya te habían contestado. Tengan en cuenta que nosotros cuando con Patricia hablamos de que los corticoides atraviesan prácticamente todas las bolillas que tiene nuestra materia, fíjense que dentro de los antieméticos también tenemos los corticoides. La dexametasona y la metilprednisona disminuyen la émesis causada por quimioterapia. Esteroides más antagonistas de la serotonina. Entonces, tengan en cuenta que la dexametasona y la metilprednisona también van a trabajar o ayudar como antieméticos. Así que esto es muy importante que lo tengan en cuenta.
Porque uno el corticoide como primera medida, ¿a dónde lo pone? Es un antiinflamatorio esteroide. Entonces, lo podemos utilizar para desinflamar ¿cómo se llama? Alguien que tenga hinchada la cara por un flemón. Lo podemos utilizar a una persona que tiene problemas, o sea, para una infiltración, pero también lo podemos usar como un antiemético o para ayudar a que no se gestione el vómito. Así que es fundamental, porque esto también es una medicación que podemos dar junto con la quimioterapia. Y además tenemos los antagonistas de receptores de la neurosisina 1. Acá tenemos el caso contrario. Acá tenemos los eméticos. Estos son los que van a estimular el vómito, los que van a hacer que la persona alentar a que se dé la náusea y el vómito. La apomorfina es un estimulante dopaminérgico de la zona quimiorreceptora vía subcutánea. También tenemos los alcaloides, la ementina y la cefaelina. Estos fármacos lo que hacen es que la persona vomite. Muchas veces se puede necesitar frente a una intoxicación, frente a la necesidad del vaciamiento gástrico. Entonces, utilizamos un emético. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bien, profe. ¿Se va entendiendo? ¿En qué caso se querría estimular el vómito, profe? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una persona llega a la guardia que comúnmente la palabra es se empastilló, ¿no es cierto? Y tomó, no sé, un montón de pastillas para dormir y yo necesito, o sea, yo desde que tomó las pastillas hasta que hagan efecto, más o menos que hagan un efecto completo, pasan 2 horas. Si yo antes de esas 2 horas me llegó a la guardia, lo más probable es que pueda hacer un lavaje de estómago, pero primero tengo que vaciar el estómago. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que de alguna manera generar el vómito. Entonces, esta es la opción farmacológica de generarlo. También puede ser la opción mecánica, pero claro, el tema está si el paciente permite, en el caso de poder meterle los dedos o algo así, si está muy pasado de vuelta, no van a poder. Entonces se utiliza un emético, algo que me genere de alguna manera poder vomitar. Ahora O sea, se sería lo mismo que hacer el lavado entonces gástrico, o es algo que se puede hacer a la par. No, sería previo. O sea, el lavaje gástrico ya prácticamente tenés, acá tenés todas las pastillas adentro todavía. Entonces, lo que vos necesitas primero por ahí es el vómito, para que largue, y después terminás de lavar para que no quede nada. O entras a la... Pero por eso, les pongo un ejemplo cuando me preguntaron, ¿para qué necesitas que vomite? Bueno, muchas veces, o la ingesta de algo tóxico, en fin, hay un montón de opciones. Acá Verónica Paredes me dice que no entendió bien los inhibidores de la secreción gástrica. Verónica, ¿qué es lo que no entendiste? Lo de los inhibidores de la bomba, me quedé ahí, porque se me cortaba. Los inhibidores de la bomba, la ranitidina, la famotidina. Claro, no entendía cómo era que funcionaba.
el mecanismo para eso. Bien. Ahora voy a tratar, o sea, cuando vos utilizás un inhibidor de la secreción gástrica, podés utilizar antihistamínicos H2, que son la ranitidina y la famotidina, que lo que hacen es disminuir la secreción ácida mediada por la histamina al producir un bloqueo competitivo irreversible de los receptores H2. O sea, van a bloquear competitivamente los receptores H2 y de esta manera hacen que la secreción ácida disminuya. Esto dura un tiempo. Por eso que la ranitidina no es de una sola toma diaria. Cuando se termina o cuando está por terminar, tenés que tomar otra. Entonces, es por eso que acá en Argentina en este momento no se está comercializando la forma oral, la forma de comprimidos para la ranitidina, y solamente se dejó la forma para dar por vía parenteral. Después tenés los que estuvimos hablando, que son los más utilizados, los que inhiben la bomba de protones. Esa inhibición de la bomba de protones hace que haya menos, que la pared de la bomba, la pared gástrica genere mucho menos o no genere o genere muy poquito ácido clorhídrico y pepsina. Entonces, de esa manera baja la irritación que tenía, o sea, la gastritis es una inflamación o irritación de la pared estomacal. Eso sería. ¿Qué pasa? Cuando esto no lo tratás y sigue, esa pared se puede perforar. Cuando tenés una perforación, estás frente a una úlcera. Y ahí la cosa es bastante más compleja. Entonces, esas son, podríamos decir, los dos tratamientos o inhibidores de la secreción ácida con antihistamínicos H2 o los inhibidores de bomba. ¿Quedó más claro ahora? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Vamos a hacer un descansito de 10 minutos y enseguida volvemos. Bueno, profe. Listo, profe. Al pelo. Hasta luego. En 10 minutos regreso. Muy bien, acá estamos de vuelta. Así que bueno, vamos a continuar con la clase. Quiero recordarles, porque lo dije al principio de la clase y ahora que veo que hay más personas acá, tenemos más participantes, recuerden que a partir de las 13 horas está el práctico obligatorio que va a estar colocado en la página, o sea, está en la unidad número 2, en la unidad de la parte del aparato digestivo, está el práctico para hacer desde hoy a las 13 y tienen tiempo para hacerlo hasta las 23:59 del domingo. Listo, profe. A ver acá, dice, chicos, ¿alguno podría ayudarme? ¿Qué imprimir de esta materia? Se me dice que es más importante. Estaría bueno, a ver, contame, Carolina, ¿cuál es tu inconveniente? Hola, buen día. No, es como que entro al campus y hay mucho material, desde, no sé, desde el vademecum hasta un recetario de una medicación. No sé, es como que veo mucha información, trato de guiarme más por las clases prácticas que por las teóricas, porque si no me tengo que ir a los capítulos, no sé si a todos les pasa. A ver, chicos y chicas,
fundamentalmente es, primero, ustedes van a ser enfermeros, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tienen que tener es criterio, tanto de lo que se coloca en un lugar, o sea, nosotros con Patricia tratamos de darle absolutamente todo el material que, o sea, excede a lo que van a utilizar. Entonces, guíense, o sea, solamente guíense por, primero, los PowerPoints y los libros que les dimos. Pero el libro más importante para seguir es el que es más, ¿cómo les podría decir? El más chiquito, el que trata de la parte práctica en enfermería. Entonces, todo lo que vamos a tomar nosotros tiene que ver con la parte práctica en enfermería. Cualquiera que les pregunten que haya dado el final con nosotros, lo que pasa es que muchas veces falta estudio. Entonces, farmacología y toxicología, les diría, cualquier profesor les va a decir que siempre la materia de ellos es la más importante. Pero en el caso de enfermería, donde ustedes cerren una cantidad o una dilución o un fármaco, corre peligro la vida del paciente. O sea, no estamos hablando de algo que es menor. O sea, esto, ser enfermero, ser médico, ser odontólogo, tiene un plus. Realmente no es fácil todo esto y tiene mucha responsabilidad. Estamos trabajando con la vida de la gente. Entonces, eso hace las cosas muy diferentes. Por lo tanto, cuanto más sepamos y cuanto más conozcamos, hace que seamos mejores profesionales. Entonces, yo les diría que se guíen por los PowerPoints, que se guíen por los libros. A nosotros, a ustedes no le vamos a tomar fisiopatología. Fisiopatología ya la habrán rendido en otra materia. Muchas veces le damos alguna explicación fisiopatológica para que ustedes puedan entender cómo trabaja un medicamento. ¿Me van siguiendo hasta acá o estoy Sí, difícil de profe. entender? Sí, muchas gracias, sí. Sí, profe, se entiende claramente. Entonces, es fundamental que vengan a las clases, porque no es lo mismo venir a una clase que escuchar la clase grabada. No es lo mismo. Eso se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que acá hay un feedback. Ustedes me preguntan y yo les contesto. O sea, se va llevando. Cuando ven la clase grabada, es un tape. O sea, no es lo mismo. Además, sean ordenados. O sea, por eso que les hemos puesto estos prácticos obligatorios, para que ustedes vayan llevando la materia, para que ustedes se vayan acostumbrando a ir estudiando, no dejar todo para último momento, porque esta materia es kilométrica y está dada solamente en un cuatrimestre. Entonces, son muchos nombres, son muchas cosas, pero yo trato en lo posible de hacerles hincapié en lo que es fundamental. Porque, por ejemplo, si ustedes vienen a un examen final y yo les pregunto de corticoides y ustedes no me saben decir ni qué son, y es imposible, ustedes van a vivir con los corticoides. O sea, para un enfermero una dexametasona es algo que es casi, es parte de la familia. Después hay todo lo que es AINES, todo lo que es anticáncer, Inyectable. inyectables. No. ¿No? Además, y siempre les digo lo mismo. La parenteral. Exacto, siempre les digo lo mismo. Hay 3 o 4 bolillas que ustedes cuelgan cuando dan un examen. Yo tengo una estadística hecha. Una es la primera, que es la de farmacología general. Y si no sabemos para qué es la farmacología, qué es la farmacocinética, qué es la farmacodinamia, estamos en el horno. Entonces,
Y después otra de las que cuelgan es la parte de endocrino, la parte de cáncer. Y ustedes tienen que tener en cuenta que con la diabetes van a trabajar toda la vida, con el cáncer van a trabajar toda la vida, y con vacunación, que es la número 10, y con, o sea, con vacunación y con lo que es, ahí no me sale, anestésicos, también van a trabajar toda la vida. Entonces, no pueden colgar parte de su vida. ¿Me siguen? O sea, se lo estoy diciendo desde la parte de lo que hace a un buen profesional. Eso lo tiene que saber todo. Es fundamental. O sea, ustedes no pueden llegar a un paciente con que tiene cáncer, lo tienen que internar o hospitalizar por la cosa se ha puesto compleja o está en un momento agudo de la enfermedad, y el tratamiento ustedes lo tienen que saber de pe a pa. Ahora, el médico es el que establece el tratamiento, pero ustedes son los que lo llevan a cabo. Ustedes son los que dan las medicaciones, los que hacen los tratamientos paliativos. O sea, todo eso lo hace el enfermero. Entonces, la labor de ustedes es fundamental. ¿Me van siguiendo? Yo les cuento, yo soy odontólogo y soy hijo de Lo que médico. puedo agregar que lo que usted está diciendo ¿Qué? es real en el campo, lo que puedo agregar que lo que usted está diciendo que en el campo práctico, la realidad que lo más importante y lo que siempre hay que tener muchísimo cuidado es la medicación, lo sé. Exacto. Pero me pasa que eso, que Y ingreso sí, al pues campo y es puede como que llevar a me la muerte de un embarullo mucho. paciente. Exacto. Puede llevar a la muerte de un paciente. Eso es fundamental. Ustedes tienen que saber que están tratando con vidas humanas. O sea, Aparte, nosotros tenemos que conocer lo que hacemos porque el médico también se puede confundir. pero se equivoca, el médico se puede equivocar, es humano también. O sea, el médico se puede confundir, el odontólogo se puede confundir, el enfermero, el abogado, ¿cómo se llama? El policía, el bombero, todos nos podemos equivocar. Entonces, siempre es bueno el doble chequeo. O sea, si el médico dio una medicación y a ustedes les parece que hay algún de buena onda, van, che, mirá, me parece que no es para este enfermo, capaz que es para el de la cama de al lado. Muchas veces pasan esas cosas. Y Claro, profe, o también puede ser que el doctor, qué sé yo, ponele, yo tengo problema de presión baja. Y una vez me medicaron budesonida. sí, Y eso me dio taquicardia. exacto. Cosa que, bueno, hubo un poco de, el profesor, el doctor no lo sabía, por el cual, una vez que yo empecé con la medicación, tuve que llegar a ser internada. Pero la misma enfermera me decía, bueno, se coloca así, así, y ella tampoco sabía. Yo tampoco entendía que podía llevarme la complicación por la enfermedad que tengo. Por eso, hay que tener muchos factores. Por eso que les enseñamos también las reacciones adversas de los medicamentos. Porque a veces por ahí, el médico por ahí no se está dando cuenta y ustedes sabiendo o teniendo la práctica, saben qué reacción, o sea, entra una persona con taquicardia, por ejemplo, como una medicación como la que vos estabas nombrando recién. Y bueno, sí, la produce, o sea, o puede estar dentro del rango. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan reacciones adversas, qué medicamentos se pueden dar en embarazadas, qué no, porque muchas veces, a mí me pasa en el consultorio, que entra una chica que, por ejemplo, le voy a sacar una radiografía y no me dice que está embarazada. Entonces, yo siempre veo, si es una chica joven, pregunto, porque puede estarlo, y si yo le saco una radiografía sin el chaleco que la protege, va a tener un problema. Es más, 1000 veces uno, como le decía lo de la amoxicilina, amoxicilina yo doy permanentemente y siempre aclaro lo de las pastillas anticonceptivas, porque
hay muchos médicos y muchos odontólogos que son padres de mucha criatura, porque, o sea, no aclararon, paciente lo toma y el anticonceptivo no funciona. ¿Se entiende? Entonces, hay muchas cosas a tener en cuenta, que si ustedes Profe, las buen día. saben, que si ustedes las saben, es fundamental. La profesora de las clases teóricas de todas maneras nos había dejado en claro de que había mucho material de lectura, páginas que ella nos dejaba, que subía para que nosotros más o menos nos vayamos guiando. Nos teníamos que guiar por los power para lo que es el estudio de la materia y eso, pero ella dejaba muchas cosas extra para que nosotros leamos y nos informemos. Exacto, Joana, es un poco lo que yo les estoy diciendo, es para que agrandar el conocimiento, para que por ahí entiendan mejor, pero no es que todo lo tienen que estudiar. Guíense, la guía es el power. Para estudiar probablemente vayan al libro y es fundamental también estas charlas. Estas charlas, como yo digo, estas charlas ahora son de Zoom, pero de café, que las solíamos hacer cuando terminaban las clases en la facultad, eran muy enriquecedoras. O sea, el hablar de las experiencias de cada uno. Yo creo que muchos de ustedes que por ahí están trabajando con algo de COVID y qué sé yo, esta experiencia que están tomando va a ser única. No creo que los que vengan después de ustedes, que no lo vivieron a este momento, no van a saber lo que ustedes saben. Así que, bueno, a ver, voy a intentar, no sé si voy a poder, compartirles un video de Helicobacter pylori. No sé si voy a poder. A ver. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, se ve. A ver. Sí. ¿Y se escucha esto? No, no se escucha. Ahí se escucha. ¿Ahora se escucha? Se escucha, Se pero escucha muy bajo, profe. Sí, bajo, profe. Si le agrega el subtítulo, capaz que se puede leer lo que dice. A ver si tiene... Muchísimas gracias por estar aquí. A ver, doctor. Helicobacter pylori. ¿Cuáles son los signos y los síntomas más... Pongan bien fuerte, porque esto es importante. Ya. Bueno, primero depende, la sintomatología va variando desde simples síntomas dispépticos, o sea, malestar epigástrico, dolor, distensión abdominal, sensación de gases, hasta un dolor importante, pérdida de peso. Sobre todo está relacionado en el grado de afectación gástrica que puede provocar la bacteria. Si solamente somos portadores de una gastritis, los síntomas van a ser mucho más leves y ligeros si el paciente ya ha producido una úlcera a consecuencia del helicobacter o en su defecto ha evolucionado un cáncer gástrico. Entonces los síntomas pueden estar en variación a la infección del helicobacter, el grado de afectación que ha provocado en el estómago. Vamos para acá, a ver, aquí tenemos el estómago. Bueno, esta es la bacteria. Bacteriototop, ¿no es cierto? Más o menos es así, ¿no es cierto? Sí, esta es la bacteria. Estas son las que vienen aquí y están. Obviamente hicimos uno grande para que la gente vea. ¿Ya? Ahora, a más de la sintomatología, ¿cómo el público que está viendo sabe que sí realmente tengo Helicobacter pylori? ¿Cómo se sabe eso? Sí, a ver, generalmente, o sea, primero es una infección donde la mayoría de la población le teme, porque la relacionan su infección a la aparición de cáncer gástrico. Entonces, hay pacientes que solicitan pues realizarse el examen para detectar un helicobacter. ¿Qué tipos de examen hay para esto? Hay exámenes de aliento, hay un test de aliento para detectar helicobacter. Es bueno eso. Hay exámenes, sí, hay exámenes que son inmunológicos, o sea, detección en sangre. Exámenes en heces fecales para detectar antígenos. ¿Cuál sería el más efectivo para saber si tiene Helicobacter pylori? Ya, o sea, por eso le comentaba que hay pacientes que solicitan solamente hacerse un test inmunológico para saber si han estado en... Exacto. Pero la mayoría de los pacientes acuden por algún tipo de sintomatología, acuden con molestias, con dolor, y entonces ahí sí requerimos realizar una endoscopia y detectar helicobacter, o sea, endoscopia para saber el grado de afectación del estómago
y consecuentemente si el Helicobacter está asociado o no a ese daño. Por una pregunta, ¿alguien oí decir que una persona que no tenga Helicobacter pylori en el país... Se cortó el audio, profe. Mundial está afectada ¿Ahí? por el Helicobacter mundial. Lo que Ahí está. es un factor de riesgo el hecho de estar, o sea, de la población que está situada en lugares o en países que están en vías de desarrollo, porque la situación socioeconómica depende mucho de la infección del Helicobacter y de las personas que sean afectadas. No tienen buena agua, las verduras no son bien lavadas y todo. Exacto, la contaminación del agua, de los alimentos, se ve mucho más en personas que tienen un bajo nivel socioeconómico, aquellos países donde realmente tienen un gran desarrollo. Pregunta, ¿por un beso se puede contagiar el Helicobacter pylori? En el Facebook me pregunto. Ya, sí. O sea, a ver, se han detectado, o sea, hay muchos estudios. Realmente, o sea, desde la década del 80 se están haciendo muchos estudios y la vía o el método de transmisión es uno de ellos que está realmente en controversia. Unos estudios apoyan y otros discrepan sobre las vías de transmisión. Lo más común es la vía de transmisión fecal-oral. O sea, la comida mala. Exactamente, o sea, un agua contaminada con restos de heces fecales de un paciente enfermo. O no lavarse bien las manos, luego tirar Exactamente, pues. O sea, hay reportes de transmisión o sea, a través de equipos de endoscopio que no han sido adecuadamente desinfectados y se infectan. Hay reportes, sobre todo en madres africanas, que tienen la costumbre de triturar los alimentos para darle a los niños y transmisión de madre a hijo por este tipo, o sea, pero realmente lo que sí es ciencia constituida, que la vía de transmisión más aceptada es la fecal oral, que es esta de la contaminación del agua y los alimentos con restos de heces fecales de personas infectadas. Tengo el Helicobacter pylori, ya me hice por la sangre, por las heces, tengo. ¿Cuál es el tratamiento? Sí, o sea, el tratamiento depende mucho de la zona en que realmente se logre tratar. ¿Por qué? Porque es una bacteria que muta con mucha facilidad. Quiere decir que crea resistencia a los antibióticos. Por eso es que no se ha encontrado un tratamiento que sea 100% efectivos con antibióticos y que realmente sea 100% eficaz para toda la población que sea afectada. Entonces existen tratamientos con antibióticos, con medicamentos que son primera línea, segunda línea, tercera línea, diferentes esquemas de tratamiento para conseguir la erradicación, que realmente es el objetivo. Cuando se hace el tratamiento, ¿la alimentación tiene algo que ver, aparte del aseo, la limpieza? ¿Agrava más comer mucha sal, muchos condimentos? Sí, lo que sucede, o sea, si sabemos que un estómago está enfermo en cualquiera de sus grados y la causa es un Helicobacter, el tratamiento específico está encaminado a eliminar el Helicobacter y se utilizan, exacto, estos medicamentos que serían varios antibióticos como primera línea. ¿Qué sucede? Que algunos alimentos pues adicionan algunas molestias que a veces se confunden con las molestias que pudiera provocar el Helicobacter. Entonces, ¿qué sucede? En ocasiones se hace un tratamiento adecuado, se logra erradicar la bacteria y con algunos alimentos aparecen molestias y entonces los pacientes pues atribuyen esas molestias al Helicobacter y realmente ya no está. Por eso siempre indicamos algún tipo de comida que sea saludable, que no tenga exceso de grasas, que no tenga picantes, ni exceso de condimentos. ¿Cómo sé que si tengo Helicobacter pylori no me va a dar cáncer de estómago? O sea, ¿cómo estoy en la seguridad? ¿Qué hago para evitar eso? O sea, ¿a quiénes les va a dar cáncer o a quiénes no les va a dar cáncer? Sí, realmente es algo que no es predecible. O sea, depende primero del grado de invasión, virulencia de la bacteria y también de algunos elementos que son propios del huésped, ¿sí? O sea, no solo por tener Helicobacter se produce cáncer. Hay que tener en cuenta, claro, hay varios factores. Hay que tener en cuenta que la genética, que la inmunidad, que las características del propio huésped, pues hacen de que se desarrolle una u otra enfermedad. ¿Niños pueden tener Helicobacter? Sí, es que realmente la infección es una infección que se adquiere exactamente en ¿Pueden llegar a tener la misma molestia que los adultos? Sí, sí pueden llegar. ¿Y también les hacen endoscopía? Sí, aunque la sintomatología es menos florida que en los adultos, pero sí, la infección por Helicobacter pylori casi siempre ocurre durante la niñez. ¿Y a los niños también hay que darles tratamiento? Sí, requieren tratamiento también. Interesante. Aquí están los teléfonos. Si usted tiene problemas de Helicobacter pylori y quiere sacarse muchas dudas con la doctora Dunia Guillén. Doctorita, siempre le agradecemos que venga usted.
experta en esto y Ahí, ahí. muchas cosas importantes. Ahí están los teléfonos. Si usted quiere más información, puede llamar a este momento. Regresamos en breve. Salí de ahí. Muy bien. Bueno, creo que fue bastante piola el video. Y acá les deja algo importante, que es tratamientos, como yo les decía, no siempre la misma utilización de antibióticos es la misma. Por eso a veces se agrega el metronidazol, porque es una bacteria que va mutando. Y además, hay otra cosa que me olvidé de decirles. Se apague el micrófono, Débora, por favor. De Dios lo tiene prendido y se escuchó muy mal la grabación. Del video, digo. Bien, a ver quién tiene el video. Ahí lo silenció, perfecto. El tema es el siguiente. O sea, muchas veces en una gastritis o en una úlcera, es fundamental, además de tratar el Helicobacter pylori, si es que está esta bacteria, es fundamental la dieta, que es algo que el enfermero también va a ayudar a que esto suceda. La dieta es muy importante. Por ejemplo, como decía la doctora recién, los picantes, las cosas ácidas, las cosas que tienen gas, como las gaseosas y la soda. Otra de las cosas que hay que eliminar cuando uno sufre de gastritis es el tomate. El tomate es algo que es irritante 100% de la mucosa gástrica. Los cítricos son cosas que ayudan muchísimo a que nuestra gastritis sea más florida. Así que no solamente con medicación se trata una gastritis, sino es importantísimo una dieta que sea enfocada al tratamiento de una gastritis. ¿Esto se entiende? No sé si alguno de ustedes padeció en algún momento de una gastritis, una úlcera o algo de esto que estamos charlando. Si alguien tuvo, por ahí puede contar un poquito. Hola, profe. Sí, Rosana. Bueno, yo ahí comenté, mientras miraba el video, por chat, que yo tuve la bacteria, me la detectó el gastroenterólogo por endoscopía. Nada, contaba eso. Me la trataron con antibióticos, la claritromicina, más lansoprazol. Perfecto. Me dio a mí. Perfecto. Y bueno, sí, después de una gastritis, y estimamos que el foco de contagio puede haber sido porque casualmente yo había vuelto de Bahía, donde tengo mis hijos, y había tomado agua de la canilla, porque Mirá. puede ser. Sí, sí, tal cual, puede ser. Que esté contaminada con claro, porque heces uno en la casa, claro, uno en la casa por ahí mantiene los tanques de agua con un mantenimiento más seguido. En cambio, en esos edificios que no sabemos realmente, así que bueno, consejo mío para ellos de que compraran agua en bidón o agua envasada. ¿Y qué síntomas tenías, Roxana? Yo empecé un día con mucho dolor de estómago, en la boca del estómago. Un dolor bastante agudo. Y nada, es más, tuve una crisis de presión alta por el dolor, relacionada con el dolor. Y fui al médico, me hizo no tomé nada, porque no sabíamos qué era. Así que fui al gastroenterólogo el otro día y me pidió una endoscopía horrible, porque me puso una anestesia local nada más, porque era más que nada urgente.
porque si no me la tenía que programar para 2 o 3 días después y yo realmente el dolor era bastante insoportable. Así que nada, me detectó que tenía la bacteria, la Helicobacter, y ahí me medicó un tratamiento de 1 mes, en ayunas, el lansoprazol, 15 minutos antes de las comidas, 2 por día, y bueno, nada, justamente me habló de los cítricos, como dijo el profe, y sí, como un cítrico hoy en día, esto fue hace 2 años, y me da bastante acidez, así que nada, el omeprazol cuando tengo por ahí un poco de acidez, pero nada más. Se ve que el tratamiento con antibióticos y el inhibidor Anduvo bien. me curó, sí. Bueno, Rosana, enriquecedor tu relato, porque además lo has explicado muy bien y no te has olvidado de ningún detalle, y eso es importante. Es importante para que todos sepan cómo es un poquito. O sea, vimos un video y tenemos tu testimonio, así que es muy bueno esto. Esto es lo que yo digo de las clases. Uno es distinto, creo que está bueno. Ojalá pronto podamos volver a la presencialidad, que extraño muchísimo. Profe, una consulta. Sí. En estos casos, por ejemplo, ¿se puede añadir el bismuto también o no? Se puede, eso es plenamente decisión del gastroenterólogo. Tiene que, o sea, el gastroenterólogo es el que va a decidir qué es lo que puede agregar o qué no, pero el tratamiento básico es el que dijo Rosana. O sea, un inhibidor de bomba más un antibiótico. Y eso dura 1 mes aproximadamente. Son los 28, 30 días del inhibidor de bomba más todos esos días de antibiótico. Después verá si tiene que agregar algún antibiótico o si tiene que agregar alguna droga más. Pero generalmente con eso, acá en Argentina, podemos decir que va a andar bien. Así que bueno, ahí les voy a compartir pantalla. Vamos a seguir. Esperen que habíamos quedado... lo último que habíamos visto eran eméticos, ahora vamos a los antidiarreicos. ¿Qué es una diarrea? Es una emisión frecuente de heces sueltas. Esta diarrea puede ser aguda, apareciendo de golpe y durar entre 3 y 14 días, o crónica y durar entre 3 a 4 semanas con pérdida de apetito, fiebre, náuseas, pérdida de peso y cansancio. Esta última, o sea, si una diarrea se cronifica, puede ser parte de diferentes enfermedades. Por ejemplo, un síndrome de intestino irritable o comúnmente llamado colon irritable, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, sobreinfección bacteriana, mala absorción de ácido biliar, enfermedad celíaca y diarrea asociada a diabetes. Muchas veces, cuando uno habla de diarrea asociada a diabetes, tiene que ver si es una diabetes tipo 2, muchas veces la metformina, que es generalmente el fármaco, ya lo vamos a ver más adelante, que se utiliza, puede dar muchas veces diarrea. Es importante que ustedes lo sepan. Bueno, acá Fátima lo pone, la metformina me mata a mí. Bueno, a mí también, te cuento para que no te sientas sola en este tema. Yo tengo un síndrome metabólico y tomo metformina, y además tiene mucho que ver las marcas o el tipo de metformina. Eso hace que tengas más o menos diarrea, o si la dosis es más alta o menos alta. Después tenemos los inhibidores de la movilidad,
como los opiáceos, el difenoxilato y la loperamida. Aumentan el tono, reducen la movilidad del estómago, aumentando el tono del duodeno y retrasando ese vaciamiento gástrico y haciendo que el intestino delgado pueda aumentar el tono y que no se den las contracciones que causan propulsión. Después tenemos absorbentes, como las famosas pastillas de carbón activado, caolín y pectina. Estos absorben toxinas y agua. Y los modificadores de transporte de líquidos, como el subsilicato de bismuto, que estimula la absorción y hace que esta diarrea la podamos atenuar. Muchas veces, o sea, cuando es una diarrea de estas que son, que duran entre 2 y 3 días, muchas veces no es bueno tratar de cortarla, porque muchas veces lo que se está, por ejemplo, frente a una intoxicación, lo que se está eliminando son las toxinas. Entonces a veces es bueno tomar bastante agua o algún elemento para hidratar como el Gatorade o algún tipo de estas bebidas y realmente ayuda muchísimo. Acá me pone Ornella que le hace muy mal en las cirugías el tramadol. Sí, no sé, tendríamos que ver qué diagnóstico o qué enfermedad tenés. Pero el tramadol realmente no es un medicamento para usar, se usa generalmente con dolores ya de moderados a fuertes. Así que, bueno, lo opuesto a los antidiarreicos son los laxantes. El estreñimiento es una alteración de la motilidad del colon y el recto causando dificultad para defecar. Hay laxantes de fibra, por ejemplo, el salvado, la celulosa, los mucílagos que no se absorben y retienen agua, ablandando las heces. Después hay laxantes osmóticos, como las sales de magnesio y la lactulosa. La lactulosa la van a utilizar bastante en lo que es enfermería. Aumentan el volumen de agua de la luz intestinal, aumentando el peristaltismo. Y después tenemos lubricantes fecales, como la parafina, la glicerina y el docusato. Bien, acá tenemos un cuadro para que ustedes, es como una especie de resumen de los antiulcerosos, antihistamínicos H2, los inhibidores de bomba, antiácidos, protectores de mucosa, antieméticos, dopaminérgicos, opiáceos, los laxantes. Esto es para que ustedes se ayuden en el estudio. Así que bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y quiero preguntarles si han entendido más. Creo que ha sido una clase que ha sido bastante charlada y bastante conversada, que es como me gustan a mí y que creo que va a quedar bastante claro todo lo que es, o por lo menos lo importante de lo que es la farmacología del aparato digestivo. Así que bueno, ¿dudas, consultas? Profe, una consulta en Sí, eso de Giovanna. la dieta. ¿Puede ser que también el mate te lo puedan sacar? Mirá, Si me uno... olvidé de esas dos cosas. El mate es terrible para la gastritis y el café, el vino, son todos, el vino por el alcohol. El mate, a mí, por ejemplo, yo sufro de gastritis y el mate a mí yo lo tengo prohibido, porque es más, a veces me entusiasmo, tomo un par y es terrible. O sea, ando bárbaro si no lo tomo. Así que,
mate, café, vino, gaseosas, todo lo que tenga que ver con harinas también a veces complica el tema de una gastritis. O sea, yo a veces pienso que generalmente cuando hay una gastritis se utiliza mucho, bueno, la carne no va tan mal, zapallo, zapallito, zanahoria, todo eso ayuda bastante. Así que, Profe, sí, las 3 zetas. yo hace 2 años más o menos tuve un accidente en moto con una fractura expuesta Sí. y en este tiempo, o sea, hace unos meses, me empezó a agarrar mucha gastritis. También me dijeron que era por todos los medicamentos que, o sea, yo nunca había consumido tantos medicamentos como en esos 2 años que tuve la fractura y bueno, las cirugías y lo demás, tuve 7 cirugías. Y Exacto, me empezó a Joana. agarrar muchísimo la gastritis, así que yo tomaba mucho lo que son lácteos, leche y todo eso por el tema del calcio, porque me faltaba mucho, o sea, no se cerraba, no se terminaba de cerrar la fractura y bueno, me ayudaba con cualquier cosa. Y me empezó a hacer mal, así que lo tuve que dejar la leche, el café, muchas cosas que yo consumía, porque antes no me hacían mal y ahora ya es como que me destruían el estómago. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, los lácteos, algunos lácteos también, en el primer momento es como que te tomás leche y te acomoda el estómago y al rato tenés más acidez. Es otra de las cosas, como vos contabas, todo lo que son AINES también complican bastante la mucosa gástrica. Profe, todo lo que son jugo en sobrecito también afecta mucho. Sí, o sea, tienen todo lo que tenga colorantes, saborizantes, acidulantes. Porque Sí. fíjate, si uno se fija en los sobrecitos, ahí vas a leer un montón de cosas que vos no pensás que lo tiene y lo tiene. Y sobre todo o sea, vos que contabas recién, Joana, del tema de tu accidente, todos los AINES complican. Generalmente tenés que tomarlos con un protector gástrico. Sobre Claro, todo, el médico me recetaba mucho la ranitidina, pero bueno, yo como cada vez que me agarraba una gastritis tomaba una ranitidina y bueno, después me empezaron a decir que no era tan bueno tomar tanta ranitidina, más en exacto, comprimido, porque bueno, en el hospital me lo controlaban con las inyecciones de ranitidina, exacto. por vía parenteral. Y bueno, entonces dejé de tomar la ranitidina y preferí sacarme algunos de los alimentos que me hacían mal para no seguir tomando tanto medicamento y bueno, manejarlo Exacto. más o menos de ese lado. Bueno, fíjate cómo con lo que cuenta Joana, con lo que contó antes Rosana, fíjense cómo fuimos armando una clase práctica espectacular con las vivencias de cada uno. Fueron saliendo cosas que yo no dije y me ayudó Joana, y entre todos creo que sería una clase bárbara. Así que bueno. Creo que vamos a estar en condiciones de hacer un muy buen práctico. Y bueno, nos vemos el viernes que viene a esta misma hora, a las 10 de la mañana, con la parte, va a estar muy bueno porque vamos a ver toda la parte de farmacología del dolor. Así que, bueno, los odontólogos usamos bastante todo lo que es quitar el dolor. Así que, bueno, creo que vamos a tener una linda clase. Así que, bueno, si no tienen Me consultas, encantó la clase, profe. Gracias. traté de que sea lo más llevadera posible. Así que, bueno, nos estamos viendo el viernes que viene. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense. Y bueno, el viernes que viene nos reencontramos. Chao, profe. Gracias. Chao. Profe. Hasta luego. Chao, profe, buen fin de. Gracias.